¿Sabías que algo tan simple como lo que bebes antes de dormir puede transformar radicalmente tu cuerpo en apenas 7 días? Muchos buscan soluciones rápidas, costosas o incluso extremas para cambiar su salud, ignorando que a veces lo más poderoso viene en forma de algo cotidiano. En la Biblia, Dios nos recuerda un principio clave en Ezequiel 47:12. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Esta verdad espiritual nos revela que lo natural tiene el poder de restaurar, sanar y renovar nuestro interior. Hoy exploraremos cómo una sencilla bebida nocturna puede alinear tu cuerpo con un diseño divino de bienestar. Te mostraremos cómo esta práctica puede influir positivamente en tu descanso, metabolismo y energía. Dios ha puesto en la creación herramientas que cuidan de nosotros. ¿Estás listo para entender lo que Él tiene reservado para tu salud? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado formas de sanar el cuerpo, de encontrar equilibrio, energía y bienestar. Pero en medio de tantos métodos, consejos y soluciones, a menudo olvidamos que la fuente más confiable y eterna siempre ha sido la misma, la palabra de Dios. No es casualidad que las Escrituras estén llenas de referencias al alimento, al agua, al vino, a la miel, a las plantas, al cuerpo y al cuidado del mismo. Porque para Dios, el cuerpo no es un simple envoltorio, es templo, es instrumento, es parte del plan. Y cuando comprendemos esa verdad, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, desde lo que comemos hasta lo que bebemos antes de dormir, adquiere un significado más profundo, más santo. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda con fuerza y claridad: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este pasaje no es una simple advertencia, es una revelación. Nuestro cuerpo, ese que a veces descuidamos, que maltratamos con lo que ingerimos, que forzamos con el estrés o que ignoramos por falta de disciplina, fue diseñado con propósito, fue comprado con sangre y debe ser honrado. Pero, ¿cómo honramos a Dios con nuestro cuerpo? No se trata solo de evitar excesos o de hacer ejercicio. Honrar el cuerpo es también alimentarlo con sabiduría, darle descanso adecuado y sí, elegir cuidadosamente lo que entra en él, especialmente en los momentos donde el cuerpo más necesita recuperación, como en la noche. Cuando nos preparamos para dormir, nuestro cuerpo no se apaga. Por el contrario, inicia uno de sus procesos más sagrados, la restauración. Y es precisamente en ese espacio de silencio y regeneración donde un simple acto, como beber una mezcla específica antes de acostarnos, puede convertirse en una herramienta poderosa de transformación, tanto física como espiritual. Muchos buscan milagros visibles, cambios radicales, señales inmediatas de que están avanzando. Pero a veces, los milagros más poderosos ocurren en la constancia silenciosa. Beber algo natural y beneficioso cada noche antes de dormir no es solo un hábito de salud, es una declaración espiritual. Señor, confío en que mientras yo descanso, tú trabajas en mí. Es como sembrar una semilla cada noche, creyendo que en 7 días verás el fruto, no por magia, sino porque estás alineado con los principios de orden, sabiduría y propósito que Dios ha establecido desde la creación. Cuando Daniel fue llevado al palacio del rey y se le ofreció la comida de la corte, él tomó una decisión radical: honrar su cuerpo y obedecer los principios alimenticios que Dios había dado. En Daniel 1, 12, 15, leemos cómo pidió comer solo legumbres y beber agua durante 10 días. Al final del periodo, Daniel y sus compañeros estaban más saludables, fuertes y con mejor aspecto que los demás. Este relato no es solo histórico, es profundamente profético. Nos muestra que cuando confiamos en los métodos divinos, cuando elegimos lo que nutre en lugar de lo que entretiene o llena momentáneamente,
nuestro cuerpo responde. Y si eso sucedió en 10 días con legumbres y agua, imagina lo que puede pasar en 7 días con una bebida que active tu metabolismo, limpie tu sistema digestivo y prepare tu cuerpo para la restauración nocturna que Dios diseñó. No se trata de fórmulas mágicas, ni de obsesiones con lo físico. Se trata de volver al origen, de recordar que Dios nos dio una guía y que esa guía no es opcional si deseamos vivir con plenitud. Génesis 1:29 nos dice, y dijo Dios, miren, les doy todas las plantas que dan semilla y que están sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla, les servirán de alimento. Esta afirmación establece el diseño original de Dios, que nuestra alimentación venga de lo natural, de lo creado por Él, de lo que tiene vida para dar vida. Cuando tomamos una bebida hecha con ingredientes como el limón, que limpia, el jengibre, que activa, o la cúrcuma, que desinflama, no estamos adoptando una moda, estamos alineándonos con la sabiduría del Creador. Jesús mismo, en su paso por la tierra, se preocupó por el cuerpo. Sanó cuerpos, tocó cuerpos, lloró por cuerpos enfermos y usó elementos físicos, pan, vino, agua, para comunicar verdades eternas. En Juan 6:35, Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aunque habla en sentido espiritual, lo hace a través de metáforas alimenticias, lo cual revela cuánto conecta Dios lo físico con lo eterno. Nuestro cuerpo, cuando está saludable, se convierte en un vehículo más eficaz para llevar a cabo el propósito de Dios. Nos da energía para servir, claridad para decidir, estabilidad para soportar pruebas y paz para descansar. Pero vivimos tiempos donde la prisa ha reemplazado la reflexión y el cuerpo paga el precio. Muchas personas hoy sufren de insomnio, digestiones pesadas, inflamación crónica, fatiga inexplicable, y buscan soluciones en píldoras o dietas extremas, olvidando que quizás el primer paso está en lo más sencillo, una bebida que, tomada con fe y constancia, puede marcar la diferencia. Porque cuando el cuerpo entra en reposo con los elementos adecuados circulando en él, el sistema digestivo se aligera, el hígado trabaja mejor, el intestino se limpia y la mente se libera de toxinas que afectan incluso el estado emocional. Dios nos llama a cuidar de lo que nos ha confiado, y eso incluye este cuerpo, no para vanagloria, sino porque aún en lo físico podemos reflejar obediencia y propósito. El apóstol Pablo lo entendía muy bien cuando escribió en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su verdadero culto. ¿Te das cuenta? Presentar el cuerpo como un acto de adoración. Cada decisión que tomamos sobre lo que consumimos puede ser un acto espiritual, una forma de decir, Señor, me importa lo que me diste, lo valoro, lo cuido. Hay quienes piensan que cuidar el cuerpo es superficial, que Dios solo se interesa por el alma, pero el alma habita en este cuerpo, y este cuerpo necesita estar fuerte para sostener la misión. ¿Cómo puedes servir con excelencia si no tienes energía? ¿Cómo puedes amar con alegría si tu cuerpo está apagado por la inflamación y el cansancio? ¿Cómo puedes orar con profundidad si estás agobiado por malestares físicos? Por eso, cuidar el cuerpo no es egoísmo, es preparación, es obediencia, es entendimiento espiritual. Jesús, en Getsemaní, pidió a sus discípulos que velaran con él, pero ellos se durmieron, vencidos por el cansancio. Y aunque su espíritu estaba dispuesto, su cuerpo estaba débil. En Mateo 26:41, Él les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta frase resume una de las grandes verdades espirituales. Tu espíritu puede estar encendido, pero si tu cuerpo no coopera, el avance se retrasa. Por eso, cuidarlo es tan importante.
Una bebida adecuada antes de dormir puede ayudarte a entrar en un sueño más profundo, más reparador, donde Dios pueda obrar en ti de formas que ni siquiera imaginas. Hay quienes subestiman lo pequeño, pero Dios actúa muchas veces en lo pequeño, en una piedra contra Goliat, en una vara en manos de Moisés, en 5 panes y 2 peces, en una copa de agua fría dada con amor. Así también, una taza de bebida tomada con intención y fe puede ser el inicio de una transformación radical. No es el líquido en sí, sino el principio detrás de ello. Obedecer, confiar y permitir que Dios use lo natural para activar lo sobrenatural. El Salmo 139:14 dice: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Nuestro cuerpo fue creado con sabiduría, con mecanismos de autorregeneración, con ciclos, ritmos y señales. Pero si no lo nutrimos correctamente, esos sistemas se entorpecen. El hígado necesita descanso, el intestino limpieza, el sistema nervioso calma, y todo eso puede comenzar cada noche con un sencillo acto: preparar una bebida natural, recibirla con gratitud y dejar que mientras duermes, Dios haga su parte. Recuerda lo que dice el Salmo 127:2. Por demás es que madruguen, que se acuesten tarde, que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios quiere darte descanso, no solo físico, sino un descanso que se regenera. Y parte de recibir ese descanso es preparar el cuerpo para que ese sueño no sea superficial, sino profundo, transformador. Y eso comienza con pequeñas decisiones, como lo que eliges beber antes de dormir. El cuerpo es un terreno sagrado. No lo ignores. No lo trates como algo secundario. Es en este cuerpo donde experimentarás la plenitud de la vida, donde llevarás a cabo el propósito, donde sentirás el amor, donde orarás, donde servirás, donde resistirás pruebas y donde recibirás promesas. Cuídalo. Protégelo. Y cada noche antes de dormir recuerda que incluso una bebida puede ser una ofrenda si se toma con fe y entendimiento. Ahora que has comprendido lo que realmente significa cuidar tu cuerpo a la luz de la palabra de Dios, prepárate. Porque en la siguiente parte exploraremos los ingredientes que Dios ya dejó en la creación para tu sanidad. Ingredientes sencillos, naturales, accesibles, pero que, cuando se usan correctamente, activan un poder restaurador que ha estado ahí desde el principio. ¿Estás listo para descubrir lo que el Creador diseñó para ti? Desde el principio de la creación, Dios estableció un orden perfecto en todo lo que hizo. No dejó nada al azar. Cada planta, cada árbol, cada fruto tiene una función. Y en ese diseño divino también se encuentra la provisión para nuestro bienestar físico. Cuando Dios dijo en Génesis 1:29, «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer». No solo estaba hablando de alimentación, estaba revelando un principio eterno, que la tierra contiene lo necesario para sostener, restaurar y fortalecer al ser humano. En cada hoja, en cada raíz, en cada fruto, hay una intención del Creador que va más allá del sabor o del color. Hay un diseño de sanidad. A lo largo de las Escrituras, este principio se confirma una y otra vez. En Ezequiel 47:12 encontramos una imagen poderosa. Y junto al río, en su ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, cuyas hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Este versículo no es poético solamente, es profético. Señala que lo que Dios ha hecho crecer contiene propiedades curativas, y que esas propiedades tienen una conexión directa con lo espiritual.
Las aguas que salen del santuario alimentan los árboles, y esos árboles producen hojas para medicina. Es un flujo divino que une lo natural con lo celestial. Cuando hablamos de beber algo antes de dormir, no estamos hablando de cualquier cosa. Nos referimos a aprovechar los ingredientes que el mismo Dios ha dispuesto en la naturaleza para restaurar nuestro cuerpo durante la noche. El cuerpo humano, creado con perfección, inicia durante el sueño un proceso de limpieza interna. El sistema digestivo entra en modo de reposo activo, el hígado filtra toxinas, los órganos se reparan. Si en ese momento hay en el organismo componentes que actúan a favor de esos procesos, el resultado es una transformación tangible. Y eso no es ciencia moderna solamente, es sabiduría bíblica. El cuerpo fue creado para cooperar con lo que Dios diseñó para nutrirlo. Tomar una bebida natural antes de dormir, hecha con ingredientes que desinflaman, que limpian el hígado, que equilibran el metabolismo, no es simplemente una práctica de salud. Es un acto de alineación con el diseño del Creador. El limón, con su acidez natural, activa procesos de purificación. El jengibre, con su intensidad, estimula la digestión y reduce la inflamación. La cúrcuma, conocida desde la antigüedad, tiene propiedades que combaten la hinchazón interna y apoyan al sistema inmune. Todo esto no fue creado por el hombre, fue dado por Dios. Son manifestaciones de su cuidado. Y cuando las usamos con entendimiento, cuando las integramos en momentos clave como la noche, permitimos que esa sabiduría divina actúe en nosotros. En el libro de Proverbios se nos recuerda que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:18. Esta sabiduría no es solo conceptual, también se manifiesta en cómo vivimos, en lo que decidimos consumir, en la forma en que respetamos lo que ha sido creado con propósito. Dios no dejó en nuestras manos cuerpos desechables, sino templos vivos. Y así como el templo era cuidado con detalle, limpiado con esmero y preparado para la presencia de Dios, así también debemos nosotros cuidar del nuestro, usando lo que el Señor ha puesto a nuestro alcance. En cada sorbo de una bebida bien pensada, podemos cooperar con ese proceso de restauración, permitiendo que las fuerzas que Él sembró en la naturaleza penetren nuestro cuerpo y activen lo que por diseño ya está en nosotros. La palabra de Dios es clara al advertirnos contra la necedad de ignorar lo que ha sido revelado. En Oseas 4:6, Él dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no por falta de recursos, no por falta de promesas, sino por falta de entendimiento». Y ese conocimiento incluye también cómo cuidar el cuerpo con lo que Dios ya ha provisto. No necesitamos buscar fórmulas externas, ni depender de lo artificial, cuando el Señor ha puesto en la tierra todo lo necesario. El problema es que el ritmo moderno, las prisas y la desconexión espiritual nos han alejado de lo esencial. Se ha perdido la reverencia por lo que la tierra produce. Se ha trivializado el acto de nutrirse. Pero la restauración comienza cuando recuperamos esa visión sagrada. El profeta Isaías lo expresó de manera contundente en el capítulo 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta declaración nos confronta, nos muestra que a menudo perseguimos soluciones que no sacian, que gastamos en lo que no nutre, que consumimos lo que no transforma. Pero el llamado de Dios es a volver al origen, a lo que sí alimenta, a lo que sí cura. Y esa invitación incluye lo que ponemos en nuestro cuerpo. Porque cuando lo que tomamos tiene el sello de lo natural, cuando ha sido creado por Dios y no alterado por el hombre, entonces su efecto es profundo, verdadero y transformador. El tiempo de descanso es clave. Durante el sueño, el cuerpo entra en un proceso de renovación que no ocurre durante el día. Es en la noche cuando las células se reparan,
cuando el cerebro limpia residuos, cuando los órganos trabajan en silencio para restaurar lo que se ha desgastado. Y si en ese momento existen en el organismo sustancias que favorecen esa renovación, la transformación ocurre más rápido. No se trata de promesas vacías, sino de una cooperación real con los ciclos que Dios estableció. Él diseñó la noche para restaurar, y también dio en la creación los elementos que potencian esa restauración. Por eso, lo que bebemos antes de dormir no es irrelevante. Es parte del proceso. En el Salmo 104, 14 y 15 se declara: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Este pasaje muestra que hay una intención divina en lo que la tierra produce, no solo para llenar el estómago, sino para sustentar, alegrar, fortalecer, iluminar. Cuando usamos los frutos de la tierra con entendimiento espiritual, activamos en nosotros aquello que fue destinado para nuestro bienestar. Y una bebida sencilla, hecha con elementos naturales antes de dormir, puede ser una llave que abra la puerta a ese bienestar que tanto anhelamos. Dios no hace nada sin propósito. Cada semilla, cada raíz, cada hoja tiene una función. En Apocalipsis 22:2 se habla de un árbol de vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Este símbolo final conecta con el principio en Génesis. Lo que fue en el Edén se restaura al final. Y en el centro de esa restauración está lo natural, lo creado, lo que proviene de la mano de Dios. Esa conexión es clara. Lo que Dios ha dado como medicina no debe ser sustituido ni ignorado, porque en cada elemento natural existe una sabiduría escondida, una intención sanadora, una estrategia divina. No se trata solo de tomar una bebida por tomarla, sino de hacerlo con conciencia, con reverencia, sabiendo que estamos utilizando lo que el Creador mismo dejó para nuestro bien. La cúrcuma no es solo una raíz amarilla, es una herramienta antiinflamatoria que colabora con el sistema inmune. El jengibre no es solo una especia picante, es un estimulante natural que favorece la digestión y la circulación. El limón no es solo un cítrico refrescante, es un purificador que ayuda al hígado y equilibra el pH del cuerpo. Cuando estos elementos se combinan con sabiduría, sus efectos se potencian y el cuerpo entra en un estado de equilibrio donde puede regenerarse con más eficacia. En el libro de Job 12, 7, 10 hay una exhortación poderosa y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Esta invitación a observar la creación como maestra nos recuerda que hay conocimiento disponible para el que quiera ver. La tierra habla, las plantas enseñan, los ingredientes revelan. Solo necesitamos oídos para oír y disposición para aplicar lo aprendido. Al tomar una bebida natural antes de dormir, no estamos simplemente adoptando un hábito de salud. Estamos declarando una verdad espiritual, que creemos en el poder de lo que Dios ha hecho, que rechazamos lo artificial y abrazamos lo eterno, que deseamos sanar de forma integral, no solo con lo externo, sino desde el interior, y que confiamos en que el mismo Dios que nos creó también ha provisto los medios para mantenernos en equilibrio, fuerza y vitalidad. Cada noche se convierte así en una oportunidad para alinear el cuerpo con el diseño del cielo, una oportunidad para permitir que lo natural actúe con la eficacia que solo Dios pudo idear, una oportunidad para rendir incluso nuestros hábitos más simples al Señor y decir: lo que hago, lo hago para tu gloria. Porque todo lo que ha sido creado tiene un propósito. Y cuando ese propósito se respeta, el resultado es vida.
Jesús dijo en Juan 10:10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no es solo espiritual, es integral y comienza con decisiones pequeñas, diarias, conscientes, como lo que eliges beber antes de dormir. Ahí puede comenzar una transformación que durará más de 7 días, porque estará fundamentada en la sabiduría de Dios. La noche no es solamente el final de un día, es el escenario divinamente diseñado para que el cuerpo entre en su momento más sagrado de restauración. Dios, en su infinita sabiduría, no creó el descanso como una pausa sin propósito, sino como una herramienta activa de sanación. Desde el principio, el Creador instituyó el ritmo del día y la noche, no solo como una estructura natural, sino como una expresión de orden espiritual. En Génesis 1:5 leemos, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La noche no es un accidente, es parte de un ciclo divino, donde el silencio del mundo físico permite que el cuerpo y el alma entren en comunión con un proceso oculto pero poderoso. Mientras dormimos, el cuerpo se transforma. Las células se regeneran, el sistema nervioso se calma, la mente se limpia de residuos que durante el día se acumularon, el hígado trabaja para filtrar toxinas, el sistema inmunológico se fortalece y los tejidos se reparan. Todo esto ocurre sin esfuerzo consciente, en un silencio guiado por el diseño de Dios. Sin embargo, para que esta obra se lleve a cabo con la máxima eficacia, es fundamental que el cuerpo llegue al descanso preparado. No con exceso, no con agitación, sino con los elementos adecuados que lo impulsen a entrar en ese proceso con ligereza y orden. Lo que se consume antes de dormir puede ser el factor que determine si el cuerpo lucha durante la noche o si coopera con ese diseño sagrado de restauración. La Escritura señala de manera clara el valor del descanso y su conexión directa con la bendición de Dios. En Salmo 4:8 está escrito, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El descanso verdadero no es únicamente físico, es una entrega confiada, una disposición espiritual que reconoce que mientras los ojos se cierran, el cielo sigue trabajando. Esta promesa de paz y confianza se traduce también en un cuerpo que puede soltar el estrés, la tensión y la inflamación si ha sido preparado correctamente. No se trata únicamente de cuánto se duerme, sino de cómo se duerme. Y esa calidad del sueño está profundamente influenciada por lo que se introduce en el cuerpo en los momentos previos. Durante el sueño, el organismo entra en un ciclo de fases cuidadosamente coordinadas. La fase de sueño profundo es la más restauradora. Es allí donde ocurre la liberación de la hormona del crecimiento, que permite reparar músculos, tejidos, piel y funciones internas. Si el cuerpo está sobrecargado, si hay inflamación, si el sistema digestivo está agitado, ese sueño profundo se ve interrumpido, disminuido o incluso anulado. Por eso, la sabiduría consiste en preparar el cuerpo con elementos que actúen como llaves para abrir esa puerta de restauración. Dios ya puso en la creación ingredientes que favorecen esa transición: raíces, frutas, semillas que actúan con precisión, no desde la química artificial, sino desde la armonía de lo natural. Al integrarlos con fe, estamos alineando nuestro descanso con la voluntad de aquel que lo instituyó. El sueño es, en sí mismo, un símbolo del descanso espiritual que Dios promete a su pueblo. En Hebreos 4:9-10 encontramos esta afirmación: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este reposo no es solo escatológico, también se manifiesta en la vida presente, cuando aprendemos a confiar, a rendirnos, a soltar el control. Y esa rendición no se limita a lo emocional o mental.
el cuerpo también debe entrar en reposo, y cuando lo hace, se convierte en tierra fértil para que Dios obre. Un cuerpo en descanso profundo, sostenido por lo que el Creador ha provisto, no solo se fortalece, sino que se afina para cumplir su propósito con mayor claridad. En Proverbios 3:24 leemos otra promesa poderosa: cuando te acuestes, no tendrás temor, y tu sueño será grato. Esta afirmación no solo habla de una mente libre de ansiedad, sino también de un cuerpo en paz, sin molestias que interrumpan ese descanso. No hay grato sueño en un cuerpo inflamado, en un estómago cargado, en un sistema agitado por lo que fue consumido erróneamente antes de dormir. Por eso, tomar una bebida que contenga los elementos naturales adecuados no es un acto banal. Es parte de una preparación espiritual y física para recibir una noche completa, eficaz, sanadora. Dios no desea que sus hijos vivan agotados, confundidos, irritables por la falta de descanso. Él diseñó la noche como un regalo y dio los medios para aprovecharla al máximo. El cuerpo no solo necesita dormir, necesita ser preparado para que ese sueño tenga efectos profundos. Así como en el antiguo tabernáculo el sacerdote se preparaba antes de entrar al lugar santo, nosotros también debemos preparar nuestro cuerpo para entrar en el lugar de restauración, no con rituales vacíos, sino con entendimiento. El descanso es más eficaz cuando el organismo está ligero, cuando los órganos no están forzados, cuando la mente no está sobreestimulada. Una bebida que relaje el sistema digestivo, que promueva la desinflamación y que induzca una transición suave hacia el sueño, es más que una ayuda. Es un instrumento de cooperación con la obra de Dios. La naturaleza no fue creada solo para ser contemplada. Fue creada para servir, para sostener, para reflejar el amor del Creador. En Salmo 147:3 está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta sanidad no es solo interior, también se manifiesta en el cuerpo. Y muchas veces, esa obra comienza en el silencio de la noche, cuando el corazón descansa y el cuerpo, asistido por lo natural, comienza a sanar sin que uno siquiera lo note. Por eso, lo que se consume antes de dormir no puede ser una decisión descuidada. Debe ser parte de una estrategia divina. Cada ingrediente debe ser considerado no solo por sus propiedades físicas, sino por su alineación con el propósito restaurador que Dios tiene para el ser humano. Los estudios modernos han confirmado lo que la Biblia ya intuía. El sueño de calidad impacta directamente en el sistema inmunológico, en la función cerebral, en el equilibrio hormonal, en la salud emocional. Todo lo que somos, en cuerpo y alma, depende de ese ciclo nocturno. Y si ese ciclo es interrumpido o saboteado por una mala alimentación, por un exceso de toxinas o por un estado de inflamación, el resultado es un deterioro progresivo. Sin embargo, cuando ese ciclo es protegido, nutrido y sostenido por lo que Dios ha dado, entonces el cuerpo florece y el alma también. No hay contradicción entre lo espiritual y lo físico. En la visión bíblica, ambas dimensiones están profundamente entrelazadas. El cuerpo es el escenario donde el alma vive su propósito. Por eso, lo que ocurre en el cuerpo impacta directamente en lo que podemos hacer para Dios. Y si el cuerpo no descansa, si no se restaura, si no se limpia durante la noche, entonces las fuerzas se agotan, la visión se nubla, la pasión se enfría. Pero cuando el cuerpo se somete a un proceso de sanidad cada noche, impulsado por lo natural, sostenido por la fe y enmarcado en el descanso profundo, entonces se convierte en un instrumento eficaz, listo para enfrentar cada día con claridad, energía y dirección. Dios no improvisa. Lo que diseñó para el descanso tiene un propósito específico. Y así como el séptimo día fue instituido para el reposo del alma, cada noche está diseñada para el reposo del cuerpo. En ese reposo, lo que ha sido sembrado comienza a dar fruto. Las decisiones del día se consolidan,
los efectos de lo que se consumió cobran fuerza y el cuerpo, en obediencia silenciosa al diseño divino, se transforma, no por esfuerzo humano, sino por la cooperación con lo que ha sido puesto desde el principio. Cada noche es una oportunidad, no es un simple final. Es un reinicio, es el laboratorio sagrado donde lo que sembraste durante el día comienza a germinar. Si sembraste ansiedad, encontrarás agitación. Si sembraste desorden, cosecharás cansancio. Pero si sembraste sabiduría, si te nutriste con lo que proviene del Creador, si preparaste tu cuerpo con lo natural, entonces despertarás transformado. Porque el sueño, cuando se honra, no solo renueva, también revela lo que hay en el interior, revela la medida en que has cooperado con el plan divino, revela si estás caminando en obediencia, incluso en lo que parece pequeño. En Mateo 11, 28, 29, Jesús hace una invitación que trasciende los siglos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso que Él promete no está limitado al alma. Es un descanso integral. Cuando Él entra en la vida de una persona, su descanso también cambia. Y eso incluye cómo duerme, cómo se regenera, cómo se recupera cada noche. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, también debe ser el Señor de nuestras decisiones corporales, incluso de lo que bebemos antes de dormir. Porque Él no es un Dios fragmentado, es un Dios total. Y su señorío abarca todo lo que somos. El cuerpo es templo, el descanso es altar. Y lo que llevamos al altar antes de dormir, sea sabiduría o negligencia, marcará la diferencia entre una vida que florece y una vida que se desgasta. Por eso, cada noche se convierte en un acto espiritual. No se trata solo de cerrar los ojos. Se trata de entrar en un estado de entrega, de fe, de rendición a un proceso que Dios ha establecido con intención. Cuando el cuerpo es preparado con lo que proviene de la creación divina, cuando cada célula recibe lo necesario para restaurarse, cuando el sueño se vuelve profundo y reparador, entonces el milagro ocurre. El cuerpo cambia, la mente se renueva, el espíritu se fortalece. Todo comienza con una decisión aparentemente simple, pero profundamente espiritual. Beber lo que Dios ya dejó para tu restauración. Hay decisiones que parecen pequeñas, casi insignificantes, pero que en el reino de Dios tienen un peso eterno. A menudo, lo que el mundo considera trivial es precisamente lo que el Creador observa con mayor atención. En la vida espiritual, no se mide el tamaño de la acción por su impacto visible e inmediato, sino por su coherencia con la voluntad divina. Dios no evalúa los actos por su espectacularidad, sino por la intención con la que son realizados. En Lucas 16:10, Jesús declara: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Con esta afirmación, Jesús establece un principio inquebrantable. La fidelidad se manifiesta primero en lo pequeño. Es en los detalles donde se forja el carácter y es en lo cotidiano donde se construye la transformación. Hay una sabiduría profunda en esto, porque lo que se repite con constancia moldea el destino. Lo que se hace cada día, por más sencillo que parezca, tiene el poder de reconfigurar el cuerpo, la mente y el alma. Dios no obra solamente en los grandes eventos, Él también actúa en los hábitos. Y beber algo antes de dormir, noche tras noche, con disciplina y conciencia, puede parecer una práctica sin trascendencia, pero en realidad es una puerta abierta a procesos internos que se alinean con el propósito de Dios para nuestro bienestar. El hábito, cuando está inspirado por principios bíblicos y sostenido por entendimiento espiritual, deja de ser costumbre y se convierte en acto de obediencia.
La obediencia no se demuestra únicamente cuando se trata de grandes decisiones o llamados radicales. También se manifiesta cuando cada noche alguien decide cuidar su cuerpo con un gesto de intención, cuando escoge lo que honra al Creador sobre lo que simplemente satisface momentáneamente. Cada vaso que se prepara, cada noche que se bebe con propósito, es un acto de sujeción voluntaria al orden que Dios estableció. El cuerpo, al ser templo del Espíritu Santo, responde a esa obediencia con regeneración, con claridad, con paz. Y ese ciclo, aunque invisible al principio, se vuelve cada vez más evidente en quien lo sostiene con perseverancia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios exalta la constancia. El maná descendía del cielo cada día, no en grandes cantidades para almacenarse, sino en porciones diarias. El pueblo tenía que recogerlo con fidelidad, sin acumular, sin adelantar el proceso. Deuteronomio 8:3 lo recuerda así: te humilló, te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con maná, que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este alimento celestial enseñaba dependencia, pero también disciplina. Enseñaba a confiar en lo que viene de Dios, no una vez, sino cada día. Lo mismo sucede con el cuerpo. No se transforma con una acción aislada, ni con una solución de un solo día. La verdadera transformación viene con actos sostenidos. La coherencia diaria, la decisión de cuidar lo que se consume antes de dormir, aunque parezca mínima, es una forma de recoger ese maná. Porque cada noche trae su propio reto, su propia oportunidad, su propio llamado a confiar. Y cada vez que se responde a ese llamado con obediencia, el cuerpo recibe la bendición del cielo en forma de sanidad, de equilibrio, de renovación. El cuerpo responde al ritmo de la disciplina. Así como la tierra responde al cultivo constante, así como una planta florece con riego continuo y no con una inundación repentina, así también el cuerpo se edifica lentamente, con hábitos firmes. La bebida nocturna en ese contexto se convierte en parte de un sistema sagrado. No es solo una mezcla de ingredientes, es una declaración. Estoy dispuesto a ser fiel en lo pequeño, para que Dios me confíe lo grande. Estoy dispuesto a cuidar este templo, no por vanidad, sino por responsabilidad espiritual. Porque si deseo cumplir mi propósito, necesito un cuerpo alineado con ese llamado. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios les pidió recoger 12 piedras y levantarlas como señal. No era un gesto grandioso, pero era significativo. Era una forma de marcar un momento, de recordar una fidelidad, de testificar de un proceso. Así también, cada noche en la que se elige cuidar el cuerpo es una piedra colocada en el camino de la transformación. No hay necesidad de aplausos, basta con la constancia, porque Dios honra al que es fiel en lo que nadie ve. El mundo promueve resultados inmediatos, soluciones rápidas, caminos cortos. Pero el reino de Dios opera en procesos. En Marcos 4:28-29, Jesús explicó el crecimiento del reino con estas palabras: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta progresión también aplica al cuerpo. Primero hay una limpieza, luego una estabilización, después una renovación profunda. Pero nada de eso ocurre sin perseverancia, sin fidelidad en lo cotidiano. La bebida que se toma antes de dormir es una herramienta, pero su verdadero poder está en la intención con la que se repite. No es el contenido solamente, es la obediencia que la sostiene. Es la decisión de decir, día tras día: seguiré este camino porque creo en el orden de Dios, porque creo que el cuerpo puede ser restaurado, no con exageraciones ni con soluciones pasajeras, sino con actos de sabiduría sostenidos en el tiempo.
el apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:9: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta verdad resuena con fuerza cuando hablamos de transformación física, porque puede parecer que no hay cambios, que nada ocurre. Pero el cuerpo responde con lentitud, en silencio, y lo que no se ve en una semana comienza a revelarse con claridad al cabo de los días. La semilla de la obediencia germina, y lo que parecía insignificante se convierte en evidencia del favor de Dios. Obedecer en lo pequeño también es una prueba de carácter. Es fácil comprometerse con grandes proyectos, con visiones que prometen reconocimiento. Pero mantenerse firme en lo que no se ve, en lo que se hace cuando nadie observa, requiere una convicción más profunda. El hábito nocturno de cuidar el cuerpo con una bebida natural es parte de esa fidelidad discreta. Y es ahí donde Dios se mueve. En la constancia, en la obediencia silenciosa, en la entrega que no exige recompensas rápidas, sino que camina confiada sabiendo que, en el tiempo de Dios, habrá cosecha. En 1 Samuel 15:22, el profeta confronta al rey Saúl con una pregunta poderosa. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este pasaje deja claro que Dios valora más la obediencia que los gestos grandilocuentes, que lo que Él busca es un corazón que escuche y responda, incluso cuando se trata de decisiones simples. Y beber lo correcto antes de dormir puede parecer una decisión menor, pero cuando está inspirada por el deseo de honrar el cuerpo como templo, se transforma en acto de obediencia. El cuerpo, cuando recibe esa obediencia diaria, comienza a recuperar su lenguaje original. Las funciones se regulan, los sistemas se sincronizan, la energía se estabiliza. Y en esa armonía, el alma también se beneficia. Porque el bienestar físico no es un fin en sí mismo, sino una plataforma para cumplir el llamado. No se busca fuerza corporal por vanidad, sino como una herramienta para la misión. Por eso, el cuidado constante no es una opción, es una responsabilidad espiritual. Quien entiende esto, deja de ver el hábito como rutina y comienza a vivirlo como parte del servicio a Dios. Cada noche, el momento en que se prepara y se toma esa bebida puede ser una oración silenciosa, un recordatorio de que la fe se demuestra en la práctica, un gesto que dice: no buscaré atajos, no me moveré por emociones, sino por convicciones. La fidelidad en lo pequeño es un lenguaje que Dios entiende. Es la manera en la que el carácter se fortalece, en la que el cuerpo se alinea, en la que la vida se transforma. Es la semilla que, aunque oculta en la tierra, ya contiene dentro de sí el fruto que vendrá. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta paciencia no es pasiva, es una perseverancia activa. Es la capacidad de hacer lo correcto repetidamente, aunque aún no se vean los resultados. Es levantarse cada día y cada noche con la determinación de continuar, porque se cree en el proceso, porque se honra al diseñador del cuerpo, porque se sabe que la transformación verdadera no depende de la velocidad, sino de la dirección. Así como una roca se pule con gotas constantes, así también el cuerpo se purifica con hábitos repetidos. Así como el barro se moldea con manos persistentes, así también el alma se afina con decisiones fieles. Y cuando una persona decide no rendirse, no ceder al desánimo, no dejarse llevar por la impaciencia, sino permanecer firme en su compromiso, entonces esa persona se convierte en terreno fértil para que Dios haga lo que solo Él puede hacer: transformar desde adentro, restaurar lo dañado, fortalecer lo débil, renovar lo desgastado. La fidelidad en lo pequeño no es poca cosa. Es el cimiento de lo eterno. Y cuando ese cimiento está bien puesto,
Lo que se construye sobre él resiste el tiempo, las pruebas y los desafíos. El cuerpo también necesita ese cimiento. No es suficiente con una decisión ocasional. Necesita un compromiso diario. Y beber cada noche lo que Dios ha inspirado no es una rutina sin sentido. Es una forma de decirle al Creador: aquí estoy, dispuesto a ser moldeado, dispuesto a ser restaurado, dispuesto a obedecer incluso en lo más simple. Cuando algo cambia en lo interior, inevitablemente comienza a manifestarse hacia el exterior. Así actúa la transformación verdadera, silenciosa al principio, pero firme, constante, reveladora. El cuerpo humano no es indiferente a la obediencia diaria ni a los hábitos que se sustentan en la sabiduría divina. Lo que empieza como una decisión aparentemente simple, como beber algo antes de dormir, se convierte con el tiempo en una señal evidente de que el orden de Dios está tomando lugar en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. El fruto se manifiesta, no como un evento repentino, sino como un resultado esperado de un proceso bien sembrado. Jesús habló de esto con claridad en Mateo 7, 17, 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aplicado al cuidado del cuerpo, este principio se vuelve tan claro como contundente. Lo que se siembra noche tras noche, en obediencia, en constancia, en alineación con los principios de Dios, dará fruto. Y el cuerpo, como buen árbol, responderá a lo que ha sido plantado con fidelidad. La digestión se estabiliza, el sueño se profundiza, los niveles de inflamación disminuyen, la mente se aclara. Estos no son resultados extraordinarios, son respuestas naturales de un cuerpo que por fin ha sido tratado según el diseño del Creador. Pero no todo es automático. Hay una diferencia entre conocer el principio y aplicarlo, entre entender el proceso y someterse a él, entre oír y obedecer. Santiago 1:22 lo expresa sin rodeos: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta exhortación no se limita al ámbito de la fe doctrinal, también aplica a cada decisión concreta de nuestra vida, incluyendo cómo cuidamos nuestro cuerpo. No basta con saber que ciertos ingredientes pueden sanar, limpiar, restaurar. Hay que integrarlos, perseverar en su uso, mantener la disciplina, confiar en el proceso. Porque solo cuando se pasa de la teoría a la práctica es que el cuerpo comienza a reflejar el fruto del compromiso. La transformación del cuerpo es una expresión visible de una voluntad rendida. Cuando una persona decide cooperar con lo que Dios ya estableció en la creación, está diciendo con su cuerpo lo que ya ha decidido en su corazón: seguir el orden del reino, incluso en lo físico. Romanos 6, 13 nos exhorta: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta presentación no es solo espiritual, es concreta, es diaria, es corporal, y el cuerpo, cuando se presenta a Dios con obediencia, se vuelve instrumento de testimonio. No por vanidad, sino por coherencia con el llamado. El cuerpo renovado habla, sin palabras, sin discursos. Habla con energía sostenida, con descanso profundo, con estabilidad emocional, con claridad mental. Habla cuando la inflamación desaparece, cuando el sistema digestivo se libera, cuando la piel refleja limpieza interna. Habla porque el orden de Dios siempre deja evidencia. Y esa evidencia no necesita explicación, solo consistencia. Lo que comenzó como una decisión nocturna se convierte en un lenguaje corporal que revela obediencia. Y en ese testimonio silencioso hay poder. Isaías 32, 17 declara: y el efecto de la justicia será paz,
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esta paz no es solo interna, también se manifiesta en el cuerpo, porque cuando se vive bajo principios justos, incluso en el cuidado del cuerpo, el resultado es reposo. Es un descanso profundo. Es una sensación de estar completo, alineado, equilibrado. El cuerpo, entonces, deja de ser un peso, una fuente de malestar, y se convierte en un aliado para el cumplimiento del propósito. No hay desgaste que agote, ni síntomas que detengan, ni cansancio que limite, cuando el cuerpo ha sido restaurado por medio de la obediencia diaria. La transformación que se inicia con un acto constante no solo impacta la salud, abre puertas en lo espiritual, porque cuando el cuerpo está en orden, la mente se despeja, el alma se aquieta, la oración se profundiza, el discernimiento se agudiza. La restauración física se convierte en plataforma para una vida más plena, más centrada en Dios, más capaz de servir. El vaso de barro es limpiado, fortalecido, preparado para contener más de la gloria que ha sido prometida. Cuando se comprende que el cuerpo no es un fin en sí mismo, sino un medio al servicio de un propósito superior, cada acto de cuidado adquiere una nueva dimensión. El cuerpo no fue creado para ser adorado ni despreciado, sino para ser instrumento. Un canal por donde la voluntad de Dios puede fluir de forma efectiva. Pablo lo expresa con claridad en Romanos 12:1 al decir: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo no significa simplemente abstenerse del pecado, sino también mantenerlo en condiciones de servir, responder, resistir y avanzar cuando el llamado de Dios se manifiesta. Un cuerpo debilitado por descuido no puede sostener el ritmo del propósito. La fatiga constante, la inflamación crónica, el mal descanso y los hábitos desordenados no solo afectan la salud, sino también la disposición espiritual. Cuando el cuerpo está comprometido, la mente se entorpece, la voluntad se desgasta y el ánimo se apaga. Pero cuando el cuerpo es cuidado de forma continua, mediante decisiones firmes como lo que se consume antes de dormir, se convierte en aliado, no en obstáculo. Es entonces cuando puede sostener la visión, ejecutar la misión y mantenerse firme en medio de la prueba. Dios no separa lo físico de lo espiritual. En su diseño, ambas dimensiones se entrelazan para manifestar su gloria en plenitud. En 1 Corintios 10:31 leemos: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto incluye lo más simple, lo más cotidiano, incluso lo que parece insignificante. Beber algo antes de dormir puede ser visto como un hábito sin importancia, pero cuando se hace con conciencia, con reverencia y con el deseo de preparar el cuerpo como instrumento útil, entonces se convierte en un acto de adoración. El cuidado del cuerpo no es una vanidad, es una estrategia espiritual. El Señor escogió a hombres y mujeres en la Biblia que, además de estar alineados espiritualmente, también estaban preparados físicamente para cumplir su tarea. Moisés, a sus 80 años, pudo subir al monte Sinaí y ayunar 40 días porque su cuerpo respondía al llamado. Elías corrió con fuerza sobrenatural después de alimentarse adecuadamente por instrucción del ángel de Dios. Estos eventos no fueron posibles sin una disposición corporal que acompañara el llamado divino. Cuando el cuerpo está listo, la obediencia es más ágil, la entrega es más sostenida y la resistencia al desgaste es mayor. Cuidar el cuerpo es también proteger el testimonio. Un creyente agotado, enfermo por malos hábitos, sin energía ni claridad, puede tener buenas intenciones, pero carecerá de efectividad. El servicio requiere vigor. La compasión necesita movimiento.
La oración profunda demanda concentración. La enseñanza precisa atención. Cada área del ministerio y del propósito se ve beneficiada cuando el cuerpo coopera. Por eso, preparar el cuerpo desde la noche anterior con lo que Dios proveyó en la creación no es solo una decisión saludable, es una inversión en obediencia. El cuerpo debe estar listo para soportar carga, enfrentar desafíos y mantenerse firme. El apóstol Pablo hablaba de la vida cristiana como una carrera, un combate, una disciplina. En 1 Corintios 9:27 afirma: «Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Su visión del cuerpo era clara: debía ser entrenado, dominado, sostenido con propósito. No por control humano, sino por conciencia espiritual. El cuerpo no es el enemigo, es el campo de entrenamiento. Es el recipiente donde la voluntad de Dios se ejecuta. Y cuando se cuida con diligencia, con integridad y con fidelidad, se convierte en tierra fértil para lo eterno. Cada bebida tomada con intención, cada noche entregada al descanso profundo, cada ingrediente escogido con sabiduría, está formando parte de una preparación mayor. Una preparación para vivir una vida útil, firme y disponible para todo lo que Dios ha determinado desde la eternidad. Hay una verdad que muchos olvidan. El cuerpo no obedece solo a lo que se le da, sino también a la atmósfera en la que se le forma. No se transforma únicamente con ingredientes correctos, sino con entornos correctos. El acto de beber algo antes de dormir no es solo una acción física, es una forma de cerrar el día con intención, de establecer una atmósfera de restauración antes de que el cuerpo entre en su momento más sagrado. Porque tan importante como lo que consumes es el espíritu con el que lo haces. La transformación completa ocurre cuando la acción se une al propósito y el propósito a la presencia de Dios. La Biblia revela que cada noche es una oportunidad para que Dios hable, ministre, sane y prepare. En Job 33, 15-16 se dice: en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mientras el cuerpo descansa, Dios sigue obrando, Él no duerme, Él ministra. Por eso, cuando entras en el descanso habiendo preparado tu cuerpo y tu espíritu, te abres no solo a la restauración física, sino también a una sensibilidad espiritual que transforma tu día siguiente. Este hábito nocturno se convierte, con el tiempo, en una forma de alineación. No solo alineas tu sistema digestivo o tu metabolismo, alineas tu mente, tu descanso, tus pensamientos finales, tu entrega a lo invisible. El cuerpo comienza a entender que cada noche es un nuevo pacto, un ciclo donde Dios renueva, repara y revela. Y tú, con cada sorbo, le estás diciendo: acepto tu diseño, confío en tu orden, me someto a tu proceso. La transformación real no es solo visible, es profunda. No se limita a la energía, a la piel, al sueño. Se extiende a la forma en que enfrentas la vida, a la manera en que escuchas la voz de Dios, al nivel de paz con el que caminas. Porque cuando el cuerpo coopera con el espíritu, el alma encuentra estabilidad. Y eso no se logra con fórmulas vacías, sino con actos sencillos llenos de propósito. Cada noche que prepares esa bebida, no estarás repitiendo un hábito más. Estarás participando de una obra mayor. Estarás entrando en un lugar secreto donde Dios te transforma una noche a la vez.